Vale. Pues nada, vosotros. Bueno, pues nada, eso. Me llamo Esther. Muchos me conocéis como Misato. Y bueno, voy a cambiar aquí. Y nada, os voy a contar un poquito cómo fue la odisea de sacar mi juego en PlayStation Vita en un momento en el que no es que Sony quisiera matar a la consola, es que ya estaba muy muerta, ¿vale? Entonces, nada, pues os cuento un poquito. Yo, eso, como he dicho, ya me llamo Esther y soy programadora desde hace pues como 20 años, soy ya un poquito viejuna. Y en 2018 decidí montar mi estudio indie, que es Resistance Studio, y sacar un juego para consola, ¿no? Sobre todo para Switch, porque era como la ilusión de mi vida sacar un juego en Nintendo, que me imagino que muchos de vosotros seguro que también lo habéis tenido, pues yo era como la ilusión de mi vida, pero dije, bueno, ya que sale para Switch, pues podemos sacar para todas. Entonces os voy a contar un poquito de qué va mi juego, que es este que veis aquí. Os voy a poner el tráiler, espero que el volumen no esté súper alto. Si lo está, salgo y le quito volumen. Eh, sí, está un poquito alto. Ah, pero eso lo puedo bajar yo, vale. Pues nada, uy, perdón, 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 que lo lanzo desde aquí, que se me ha pirado. Perdón. El juego es un juego arcade cooperativo. El arcade clasiquísimo en el que tienes que nada, ir empujando los bloques, con eso vas derrotando a los enemigos, tienes 5 mundos diferentes, que como veis aquí este es el mapa, y cada mundo tiene 10 niveles y cada mundo tiene sus enemigos propios con unas mecánicas propias. Cuando juntas tres del mismo color te da un power up, pues tienes una bomba, tienes un diamantón que te da un montón de puntos y tienes un bloque que te llevas por ahí. Y al final de cada mundo, pues tienes un jefe final, ¿no? Este es uno de los jefes, este es otro. Y con las mecánicas que hay en ese mundo especiales, pues te lo cargas, ¿no? Y nada, el juego está todo pensado para hacerlo en cooperativo. Te puedes ir ayudando ahí unos con otros y tal. Y acá de clásico, ¿no? Este juego, pues lo sacamos eso en todas las plataformas que veis ahí: en Play, Xbox, Steam y Switch en mayo de 2020, en plena, plena pandemia, que salió fenomenal. Y entonces, pues nada, los ports los hice yo, o sea, yo hice la programación del juego, en el juego participamos varias personas, pero programadora fui yo y luego al final me ayudó otra persona, pues como para los toques finales, pero los ports los hice yo, ¿no? Entonces, diréis, ¿qué hay que hacer para portar a consola, no? Pues para los que no sepáis, la primera cosa que hay que hacer para llevar tu juego a consola, una vez que lo tienes ya en Steam o donde sea, lo primero es registrarte como desarrollador en la plataforma, que eso pues es un poquito coñazo porque, bueno, pues le tienes que pichar el juego, sobre todo si eres una empresa pequeñita que no tienes ningún contacto de nadie en la industria, pues nada, tienes que registrarte, picharles el juego, darles una demo, hacerlo de cierta manera, un poco con cierto formato que cada consola es diferente. Y una vez que ellos ya te digan que sí, pueden tardar muchos meses. A mí Nintendo me tardó 6 meses en contestar. Yo creía que me van a decir que no. Te pueden decir que no, puedes volverlo a intentar, pero tiene que pasar no sé cuánto tiempo. A mí me dijeron que sí todas, cuando les dije, cuando les piché el juego. Y una vez que ya te dicen que sí, pues nada, te metes en su web de desarrollador y ahí te puedes bajar las librerías de las consolas, y puedes pedir las consolas de desarrollo, ¿no? Los dev kits. Los devkits son necesarios, valen dinero, si es lo que me vais a, es que me han preguntado muchas veces, sí, valen dinero, no son gratis. Bueno, en algunos casos pueden ser gratis, pero por norma general valen más dinero que la consola para la que vas a hacerlo. Y son necesarios porque tú necesitas ver cómo funciona el juego en esa consola. Y la única manera, mientras que estás desarrollando, es usando el devkit, ¿no? Entonces, pues desde la web de desarrollador lo puedes pedir y una vez que ya te llega el devkit y te has bajado las librerías y todo el rollo, pues nada, pues te pones a implementar las cosas específicas de consola, que pueden ser por los controles, que bueno, si usáis Unity tienes Rewire, que ya te soporta todos los mandos habidos y por haber, y hasta los que no existen. Pero bueno, también tienes que hacer alguna adaptación en Rewire. Pues tienes que ponerte con el guardar y salvar la consola, porque ya no te vale usar Player Prefs en muchos casos, sino que tienes que usar una librería específica de la consola. Tienes que meterle trofeos o logros, depende de la plataforma en la que estés. Tienes que meterle pues todo el tema de logarte con tu usuario de la consola. En la Xbox, por ejemplo, pues si estás sin conexión, ¿qué pasa? Yo qué sé.
si no puedes acceder al Xbox Live, pero no puedes, yo que sé, todo lo de guardar en la nube, toda esta movida de las cosas. Los que tengáis consola, pues todo lo que puedas hacer en una consola lo tienes que ir haciendo, ¿no? Una vez que tú ya tienes tu juego con todo eso, pues nada, te haces una build, lo pruebas, tal, cuando ya dices, venga, pues ya lo tengo. Entonces ahí pasa la fase de certificación o lot check, que es como se llama, que viene a ser pues un testing específico, una validación específica que te hace cada plataforma, ¿no? Cada una tiene unas normas, por ejemplo, en Sony pues que tiene que llevar obligatoriamente trofeos, pero no se pueden llamar logros, sino trofeos. En equipos es al revés, tienen que tener obligatoriamente logros, pero no achievements, no pueden llamarse trofeos, pero pues te pueden mirar desde pues el rendimiento del juego en algunos casos, o que no hagas demasiadas llamadas a escribir en el disco duro, que tengas que logarte siempre con un usuario. Bueno, yo qué sé, tienes ahí una lista. En Nintendo es como, pues yo qué sé, el papel higiénico, ¿sabes? Tú vas tirando, te sale ahí una lista que te cagas, y una vez que tú esa lista pues te la verifican entera, pues nada, pues ya una vez que te dicen, venga, pues ya está, ya hemos mirado todo tu juego ha pasado todas las validaciones nuestras, pues ya está. Pues una vez que eso, pues ya puedes publicar en la tienda. Bueno, para publicar en la tienda también tienes que volver a subir, pues como si alguno habéis puesto algún juego en Steam, tienes que poner los textos de la tienda, el precio para las distintas regiones, las imágenes, pues que si la portada, que si no sé qué, que si la cápsula, que si, bueno, un montón de historias que además en cada consola te las tienen que verificar también, igual que tu build de juego. O sea, hay otro proceso de certificación con eso, que también pueden tirarte y que también tarda unos días o un tiempo. Y una vez que ya está todo bien, que es un coñazo, pues ya está, lo pones en la tienda, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo hice todo esto para cada plataforma para la que salió el juego en 2020. Y entonces dirás, pues si esto es un coñazo y ya te comiste todo eso, porque a mí me costó eso bastantes meses, ¿no? Yo fui desarrollando el juego, pero luego los ports los fui haciendo un poco en paralelo porque queríamos salir a la vez, pero me llevó un tiempo, ¿no? Sobre todo el tema de certificación y tal, la verdad que fue bastante intensito, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres salir tú en PlayStation Vita, que es otra plataforma más, en pleno 2020 o después de 2020, que ya la Vita, pues a ver, la Vita salió en el 2011, pues no es que estuviera muerta, es que ya está muy muerta. Ya Sony hacía tiempo que había dicho que no quería nada más para Vita y la había dejado morir y etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues para saber el por qué, os diré que, bueno, yo en 2019 tuve la suerte de que me invitaron a ir al Tokyo Game Show a mostrar mi juego. Yo además conseguí un publisher allí en Japón para poder sacar el juego en Asia, porque los que no sepáis, para sacar los juegos en Japón y bueno, y en China también, pero bueno, China va por otro lado, pero en Japón, pues tienes que tener una empresa. Ahora mismo ya, a día de hoy, puede que puedas evitarte ciertas cosas si es digital el juego. En aquel momento, aun siendo digital, tenías que tener un partner japonés con una dirección física japonesa. Y bueno, que también eso es una historia que os puedo dar para otra charla si queréis, pero total, que yo tenía pues un partner allí y fui al Tokyo Game Show. Además, ya de paso, el partner tenía su propio stand que llevó mi juego, pero yo tenía mi propio stand con mi propio juego allí en el Tokyo Game Show. Y aparte de pasarme súper bien y tal, pues ya que estaba allí en Japón, dije, pues me quedo de vacaciones, ¿no? Porque estamos muy lejos, pues ya me quedo. Y me quedé allí y entonces, pues como buen friki que soy, que ya lo veis, pues yo dije, aquí, yo lo primero según terminó Tokyo Game Show, me fui a recorrer cosas del país y dije, pues ya está, aquí voy yo a las tiendas de juego lo primerito. Bueno, miento, lo primero que hice no fue eso, lo primero que hice fue ir a las oficinas de Nintendo, porque ese era como el sueño de mi vida. Pero bueno, después de eso, me fui a tiendas las típicas tiendas retro, y ahí ya empecé a ver ciertas cosas. Pero es que en los centros comerciales normales y corrientes de juegos actuales, o sea, donde había la típica electrónica de consolas actuales, me encontré con esto. Esto que veis aquí no es una foto mía porque por desgracia no he encontrado ninguna de mi viaje que fuera de esto específicamente. Sí tengo de tiendas retro, sí tengo de Akihabara y tal, pero no tengo de la típica tienda normal como si vais al Carrefour o al Alcampo, ¿vale? Esto sí es una tienda tipo Carrefour, ¿vale? O al campo, la típica tienda centro comercial normal, en los que yo empecé a ver que es que había ahí estanterías y estanterías y estanterías de juegos de PlayStation Vita. Lo que más había era PlayStation Vita y Switch. Esto es 2019, verano, septiembre, octubre de 2019.
Os lo juro que aquello era, o sea, había una cantidad de ediciones limitadas de PlayStation Vita que yo decía, pero qué locura es esta, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Entonces yo al ver todo esto, hablé con mi publisher otra vez y le dije, pero vamos a ver, ¿cómo, o sea, vosotros que estáis en Japón, la Vita allí, o sea, ¿qué ha pasado con la Vita? Si lleva muerta en Europa y en Estados Unidos, yo que sé, años. Si es que yo ya me acuerdo que en aquel entonces es que no encontrabas nada. ¿Pero esto qué es? Y entonces, es verdad, él me dijo que sí, que era verdad, que es que allí en Japón la Vita pues seguía pegando súper fuerte, seguían haciendo ediciones especiales nuevas de yo que sé el qué, porque es que había de todo. O sea, lo que os podíais imaginar es que de todo. Yo había juegos que de verdad no sabía ni lo que eran y había muchos que no querían ni saberlo. O sea, y entonces me dijo que sí, que sí, que la Vita seguía vendiendo bastante y entonces yo le dije, bueno, pues ¿y no podemos hacer nosotros una versión, edición limitada de Vita, pues de mi juego? Que, joder, estaría guay, vale. Yo le insistí que quería una física de la Switch, porque eso era como mi ilusión. Pero mi publisher pues me dijo que me peinara, que no. Entonces no le conseguí convencer, pero me dijo que sí, que de la Vita sí que veía posibilidades de que vendiera bastante y nada, pues nos pusimos manos a la obra y en 2021, al año siguiente, un poquito en julio, un poquito después, sacamos una edición limitada de PlayStation Vita de mi juego, en la que, pues como veis ahí, ese es el banner promocional. Mi publisher es East Asia Soft, que es el publisher de un montón de indies allí en Japón. Y el juego pues tiene, por lo que veis aquí, tiene pues su cajita, tiene un certificado de autenticidad con un número de serie del 1 al 1000, porque hicimos una tirada de 1000 unidades, el manual y un CD con banda sonora, que a día de hoy yo creo que ya los harán con un pendrive, pero en aquel momento pues un CD con la banda sonora y su panfletito y tal. La edición esta física limitada era una versión japonesa y se distribuyó desde PlayAsia, que es la tienda de importación japonesa. Bueno, ahora ya es un poco menos relevante, pero pues es tienda de importación de un montón de juegos de allí, de Japón y de Corea y de China y de Asia en general. Y tardó en agotarse 7 minutos. Lo sé porque yo conseguí uno, pero cuando le di a refrescar a la web a los 7 minutos ya no, ya estaba agotado. Así que nada, pues la verdad que fue un exitazo. Y entonces, pues como cuando el juego empezó a llegar a la gente y tal, yo pensé, bueno, pues voy a hacer algo para promocionarlo, ¿no? Para promocionar, dado el tirón que ha tenido el de la Vita, pues voy a hacer algo para promocionarlo para que aprovechar el tirón ya intente vender pues de las otras plataformas, ¿no? Porque la Vita se agotó y ya, por más que yo le lloré a Publisher, me dijeron que ya no había, que ya no podíamos hacer más copias. Porque además, en 2021 este fue de los últimos juegos que salieron en físico en PlayStation Vita, porque Sony ya no daba ni cartuchos, ni te dejaba sacarlo, ni bueno, en fin. De hecho, teníamos una versión desde hacía un año, porque Sony no admitía más versiones, ¿no? Ni más juegos para la Vita. Entonces fue como de los poquitos, de los últimos, porque yo creo que ya después de este, no sé si saldría alguno, bueno, saldría alguno más, pero muy pocos. Total, que para promocionarlo, pues yo decidí, dije, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió que como tengo una PlayStation TV, que viene a ser una Vita que se puede enchufar a la tele y que se puede jugar con un mando de Play, pues dije, ostras, pues le voy a hacer un streaming. Entonces me hice un streaming de yo jugando al juego desde el principio hasta el final, ¿no? Como para promocionarlo cuando me llegó mi copia. Y entonces, cuando empecé a hacer el streaming, encontré que la PlayStation Vita tenía algunos problemitas, ¿vale? A priori encontré que soy un poquito tonta y me equivoqué al subir el archivo de los trofeos con los textos de los trofeos de la Vita y me equivoqué y subí una versión antigua, entonces me di cuenta que no eran los mismos que llevaba la Play 4. Bueno, ni la Play 4, ni la Switch, ni la Xbox, ni Steam, porque los trofeos son los mismos en todos, pero el de la Vita, pues los textos me equivoqué y di una versión anterior y dije, bah, bueno, pero a fin de cuentas los trofeos, pues vale, los textos no eran lo mismo, pero el trofeo sí se podía coger y el trofeo, o sea, sí era el mismo, ¿vale? Lo que cambiaba era pues que las descripciones o el nombre no eran iguales en algunos, no en todos, en algunos. Y bueno, pues eso no era un tema muy gordo. Lo que sí era un tema a lo mejor un poquito más gordo era que misteriosamente la partida desaparecía a veces. Y cuando digo a veces es la primera vez que me pasó, se me borró la partida al día siguiente al hacer el streaming. Digo, ahí va, si no tengo la partida. Y bueno, pues volví a empezar y ya está. Y dije, bueno, pues a lo mejor no me he dado cuenta y he borrado yo o lo que sea. Pero ya cuando a los siguientes días, no sé, 2, 3 días después me volvió a pasar, dije, uy, esto ya no he sido yo, esto ya es un poco raro, ¿no?
Entonces dije, bueno, ¿qué coño pasa? Me puse un poco como loca a investigar cosas. A mí esto no me había pasado nunca. Yo el juego me lo he jugado por arriba y por abajo, todas las versiones que hay, para hacer la certificación de las consolas. Yo había contratado a una empresa de testing específico para eso, pero que además me testearon el juego. A mí nunca me habían reportado una cosa así, o sea, una cosa como rarísima. Además, bueno, la investigación fue un poquito complicada porque yo a Sony en su día le pedí acceso a lo del desarrollo de Vita, que me dio acceso, pero yo les preguntaba, oye, ¿pero tenéis algún dev kit y tal? En 2019, ¿eh? Y en 2019 a mí Sony pues como que me iba ignorando. O sea, me iba ignorando, nunca me contestaban, yo les pregunté 3 o 4 veces y un día, así sin venir a cuento, me llegó un paquete de Sony a mi oficina y cuando lo abro, plan, un dev kit de Vita, una cajita y... Pero cuando lo abrí vi que no era un dev kit, sino era otra cosa que se llama test kit. El test kit lo que es, viene a ser lo mismo, o sea, cuando tú vas a hacer una cosa para consola, ¿no? Tienes dos opciones. El dev kit, que viene a ser una consola de desarrollo modificada en la que tú le puedes ver, tú le ves logs, tú tienes un profiler, tiene algunas opciones de meterle más RAM, de meterle menos RAM, de, yo qué sé, de cambiar la velocidad de la CPU, tiene como varias opciones para desarrollar. Y luego tienes los test kits, que los test kits vienen a ser como la consola normal que te venden, la de retail, pero tiene un firmware modificado para correr builds de development, ¿no? Lo que pasa que no tienes opciones para debugar ninguna. No puedes conectarle el profiler, no tienes manera de ver los logs, si aquello crashea, crashea y ya está. No tienes manera de overclockearla, no tienes... Es como una consola normal y corriente la que tú te compras, simplemente que en vez de correr juegos comerciales, pues corre juegos de, pues builds de estas de desarrollo. De hecho, cuando le metes una build de desarrollo, le tienes que hacer una build de release. No te vale con una build de debug, porque no te la corre. Y encima de eso, pues no conseguía reproducir el error este que me borraba partidas. O sea, me pasaba a veces, pero yo no conseguía ver un patrón que dijera, bueno, es que si hago esto, esto y esto, se me borraba. No conseguía reproducirlo, o sea, a veces me pasaba, pero no conseguía ver qué coño me pasaba, ¿no? Con perdón, perdón. Entonces, bueno, buscando y buscando, pensando, dije, a ver, cuando no hay un patrón así definido y pasa algo raro, bueno, Unity además tiene la particularidad de que cuando algo va mal y hay un, por ejemplo, un null pointer y cosas así, a veces te da el log, crashea algo internamente, pero el juego sigue funcionando. Entonces, no hay manera de ver qué ha pasado. O sea, si tú no tienes los logs delante para ver que tienes null pointer exception, no sé qué, no lo ves. Entonces yo intuía que estaba pasando algo de ese tipo y Unity seguía corriendo, pero no veía el qué. Entonces, ¿qué cosas se me ocurrieron para intentar ver qué pasaba con este test kit, que era lo único que tenía, ¿vale? Yo no se puede correr estos juegos en el editor, por desgracia, solamente se pueden correr en el dev kit o en el test kit y ya está. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Bueno, lo primero que hice fue, cuando tú haces debug log, ¿vale? Pues yo ese logger me lo sacaba por pantalla. Yo me puse la pantalla llenita, llenita de logs. Y empecé a meter logs a saco, pero a saco Paco. O sea, metí todo lo que se me ocurría. Cada vez que instanciaba un objeto, cada vez que mataba a un bicho, cada vez que empujaba yo qué sé, un bloque, cada vez que hacía una acción que yo pensaba que podía hacer algo, sobre todo como era el tema de cuando salvaba la partida y la cargaba que me desaparecía, pues me metí logs de cuando me desaparecía. Y ahí empecé a ver que efectivamente había veces que daba error cuando salvaba la partida y por tanto se borraba automáticamente porque sí. Eso era una de las cosas de estas de Unity, que había como una especie de null point, bueno, no sé exactamente qué era el error ahora mismo, pero no sé si era un null pointer o qué era, pero que daba un error, Unity seguía corriendo y lo que pasaba era que la partida no se grababa bien y se borraba, ¿vale? A partir de ahí, lo que vi fue que había veces que cuando hacías el combate con uno de los jefes del primer mundo, el jefe que es más tocho, pues había veces que perdía frames. Y dije, ya está, esto es un tema de memoria con las animaciones. Y entonces me puse a revisar todas las texturas que estuvieran en una resolución no absurda, porque es una PlayStation Vita y tiene la resolución que tiene y no necesito texturas 4K. Bueno, el juego no las tenía, pero bueno, me puse a revisar todas las texturas, todas las animaciones, todas las resoluciones y por desgracia ahí no encontré nada, ¿vale? Y yo dije, joder, y es que además solo pasaba algunas veces. Lo siguiente que dije, bueno, esto es que se está quedando sin memoria. Entonces, ¿qué hice? Pues yo me di cuenta que
en las escenas de Unity, eso precarga un montón de cosas y bueno, pues me puse a investigar si podía cargar las escenas de otra manera, de manera síncrona, de manera síncrona, por si acaso así se hacía de otra, yo que sé, que ocupara menos memoria. Empecé a pasar el profiler en el ordenador a ver qué cosas estaban gastando de más. Eh, Empecé incluso a llamar al Garbage Collector a veces a mano, o sea, cuando cargaba todo lo de los jefes, llamaba al Garbage Collector para que destruyera todo y aún así tampoco conseguía que no pasara. Entonces, el siguiente paso fue usar asset bundles, que yo creo que ahora se llaman adresables. No me acuerdo, porque esto, ya os digo, estaba con Unity 2018, o sea que echar cuentas. Y con los asset bundles, lo que hice fue separar en asset bundles, todos los assets de cada mundo y además, aparte, los de los jefes, ¿vale? Y así conseguí que solo me pasara y solo me perdiera frames en el jefe final. Y en el jefe final vi que me pasaba, porque el jefe final tiene como dos fases, una con una nave grande y luego cuando matas a la nave grande se divide en tres chiquititas. Y ahí, en las chiquititas, pues ya se ve que se quedaba sin memoria y ya nada, no conseguía que aquello no fallara algunas veces, pero lo reducí muchísimo, ¿eh? Lo reduje ya a que me pasaba, bueno, no conseguía reproducirlo siempre de la misma manera, pero sí me fijé que era eso, que digamos que las animaciones de los jefes eran bastante grandes y era lo que más memoria consumía y aun cargando y descargando manualmente los asset bundles, que eso hizo incrementar los tiempos de carga, pero es que no había otra manera de que esto no pasara, pues conseguí reducirlo a solamente cuando llegabas al jefe final. Y entonces yo dije, bueno, pues yo qué sé, yo le di mil vueltas, llegué a un punto que estábamos de vacaciones en en la playa con mis padres, en la casa de la playa de mis padres, y yo estaba debugando esto para intentar sacar un parche cuanto antes, porque yo decía, Dios mío, la gente que está jugando y se le está borrando la partida, y yo es que se me abrían las carnes. Entonces, y llegó un punto que no se me ocurría nada más, no se me ocurría nada más. Mi marido, que es programador, también le dije, mira, vamos a mirar esto para ver si así a ti se te ocurre algo que no se me ocurra a mí. Y nada, llegábamos a la misma conclusión, que no había manera, que es que la Vita tenía muy poca memoria, y yo decía, pues es que no puede ser, no puede ser, tiene que haber algo más. Y entonces la solución mágicamente nos apareció, que fue que en el último firmware de la PlayStation Vita se podía aumentar la memoria disponible para el juego descargando el sistema operativo, bueno, o partes de él. Y gracias a esto, que lo vi yo en el último momento, conseguimos que el bug se solucionara del todo. O sea, lo probamos 500 millones de veces, tanto mi marido como yo, como otra persona a la que se lo di para probar también, para que me ayudara, al game designer, y conseguimos que eso se solucionara. Aumentamos los tiempos de carga, pero mira, era un precio a pagar. Así que bueno, pues ahora quedaba la parte de actualizar el juego, que como os he dicho, fuimos el último juego que se sacó en físico. Sony decidió cerrar ya las submissions y Sony no transmitía nada, ni parches, ni juegos nuevos, nada. Ya estaba aquello cerrado, la parte de developer lo ponía bien claro, que no se podía mandar. Yo hablé con mi publisher y le dije, mira, ¿qué pasa esto? ¿Qué tal? Y mi publisher me dijo, pues es que Sony no, es que dice que no. Pues cuando le contamos la historia, Sony que no lo veía claro, que bueno, que ya lo sentía mucho, pero que ya no se podía hacer nada. Y entonces se me ocurrió, que os acordáis que os dije que lo primero que vi es que los trofeos no estaban exactamente igual que los de Play 4. Pues yo les ataqué por ahí. Yo les abrí un ticket a Sony y les dije, oye, mira, que es que resulta que tengo que actualizar el juego, como os he dicho, porque es que me he dado cuenta que los trofeos pues no son los mismos que Play 4. Y entonces ahí Sony se volvió como pollo sin cabeza, se volvieron locos y empezaron, ay Dios mío los trofeos, ay Dios mío los trofeos son una cosa muy muy importante, son un problema muy muy gordo. Y entonces se pusieron a hablar conmigo para decirme qué trofeos no estaban igual. Y entonces yo les di una lista que eran, pues yo qué sé, es que no sé si eran tres o cuatro nada más de todos los que hay, que no sé si hay como 20 o 15. Y les dije que a ver, que cambiaban, que los textos no eran iguales. Y sobre todo la clave era que es que no eran los mismos que, que en PlayStation 4. Y le dije que, claro, que a lo mejor que no sabía si es que a lo mejor algunos no se podía coger, porque claro, al no ser los mismos, cosa que yo pues más o menos sabía que era mentira, pero bueno, yo le dije, pues no sé, es que a lo mejor como no son iguales, pues yo no tengo claro que se puedan coger todos. Y entonces aquello ya fue como, no, 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 no. Si no se pueden coger todos, si no son los mismos que PlayStation 4, esto páralo todo, que tienes que actualizar el juego. Y entonces pues Sony me abrió un slot especial para mí, me autorizó a subirle un update
Y entonces yo le subí el update de los textos de los trofeos, que eso es un archivo de texto que va aparte, y con eso tienes que subir una build del juego. Yo dije, sí, pues toma. Y le, y le metí ahí por debajo el bugfix de la partida que se borraba sola. Nada, pues pasó certificación. Yo creo que no miraron nada porque me actualizaron me pasó la certificación como súper rápido y me dijeron que revisara por favor los trofeos que estaban bien, que me asegurara de que ya eran los mismos que en Play 4, que el jugador tenía que poder hacer los mismos trofeos en Play 4 que en PlayStation Vita, porque además creo que los puse como que podías ver los dos y que unos te valían para los otros, bueno, no me acuerdo, pero que había como una especie de ahí que se compenetraban. Y yo le dije que sí, que muchas gracias, que ya estaba todo. Y ya está. Y con eso, pues actualizamos la Vita. Fueron 2 meses muy, muy, muy intensos de intentar ver qué coño estaba pasando con el juego y por qué se me borraba. Y no quiero volver a tocar una Vita nunca jamás. De hecho, yo me alegro que no haya más porque fue terrible. Y nada, pues esta es la historia pues eso, de por qué lo saqué en Vita y de cuál fue mi odisea para sacarlo, pese a que Sony no dejaba. Eh, Voy a quitar la presentación. Muchas gracias a todos por escucharme, porque es que si no, no veo si tenéis preguntas o no. Si tenéis preguntas, por favor, decirme, que yo, pues eso, estoy encantadísima de responderos. Y bueno, pues ya estaría. Sí, sí, los trofeos, estoy viendo ahora mismo el chat, sí, los trofeos era una cosa que, bueno, lo del save yo les expliqué un poco, no les dije todo, todo, pero les dije que es que había veces que no sabía, qué tal, y los trofeos era lo más importante para Sony, sí, 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 sí. Solo me dejaron hacer, vamos, me abrieron un slot específico para mí, solo porque los trofeos no eran los mismos que los de Play 4 y había algún texto mal y Dios mío de mi vida, eso era horrible, literal, os lo juro que sí. Así que nada, si tenéis alguna preguntilla, por favor, decidme que tengo abierto ahora ya así el chat y ya sí que os veo. No, no hagáis juegos para PlayStation Vita. Bueno, este es el juego. Veo que hay alguien que está escribiendo. Ah, sí, sí, veo ahí que Slantan ha puesto un caballo de Troya, pues es que fue totalmente eso. Y yo, sí, sí, tienes que subir un trofeo, porque les pregunté que cómo actualizaba los trofeos y me dijeron, tienes que poner el archivo de textos de los trofeos, ¿no? Que es como pues no me acuerdo, era como una especie de Excel, creo que no era Excel, pero vamos, que tiene ahí el título del trofeo, los puntos que te daba y no sé qué, y aparte de eso tienes que subir una build y yo, una build también, pues qué bien, catapum. Si hacéis algún juego para Sony, ya sabéis, meterle una movida a los trofeos, que eso para todo y os deja actualizar. Eh, si tenéis alguna preguntilla. La distribuidora sí me mandó mi propio juego en físico, sí. Te dan, bueno, lo leo para todos. La distribuidora no te pudo mandar tu propio juego en físico, te lo tuviste que comprar. A ver, la distribuidora sí me dio a mí mi propio juego en físico, te dan un número de copias para el desarrollador. Lo que pasa que lo que te dan no es la versión exactamente igual, o sea, es muy parecida, pero tú no tienes el número de serie. Entonces, a mí me hacía mucha ilusión, como coleccionista que soy, tener el número de serie. Entonces, tengo la versión de la distribuidora, que es exactamente la misma, sin el folletito con el número de serie, de hecho dice 0000, y luego tengo la versión que vendía PlayStation con mi número de serie. Lo tengo dos veces. Soy así de friki. ¿Alguna cosilla más? Espero no haberos aburrido. He intentado ir ahí un poco, igual he ido un poco rápido, no sé. Espero no haberos aburrido. Madre mía, ahora mismo todo el mundo está escribiendo, ¿eh? Daros brillo que el culo os echa. Si tenéis alguna pregunta, ya que aprovecho, si tenéis alguna pregunta de cómo portar cosas y tal y queréis meteros más en el fregado, estoy por aquí, me podéis hablar por mensaje privado, por lo que queráis y yo estoy encantada de responderos. Hay cosas que no se pueden decir porque están bajo NDA, pero no me importa, ¿eh? O sea, quiero decir, no me importa las que pueda decir, las digo. Que si tenéis alguna duda alguna vez sobre esto, pues tirad y encantada de ayudar.
Si he seguido desarrollando ports y si hay alguna diferencia en Unity de la versión de 2018 a la actual en términos de consolas. Pues a la actual, que yo sepa, lo que hay ahora es que necesitas ser pro. Eso es desde hace bien poco. Necesitas Unity Pro para poder compilar. Pero quitando eso, pues supongo que habrá cambiado algo del SDK. No he vuelto a hacer un port yo misma porque me he metido a hacer cosas de realidad virtual, pero ahora que acabo de abrir, he abierto una nueva rama en la empresa de ports para terceros. Sí que me he puesto con hacer ports de Switch y pues tampoco ha cambiado tanto, más allá de que necesitas la versión Pro de Unity. Antes no, antes era con la normal, te valía, te daban, bueno, no es que te valiera, es que te daba la plataforma la versión Pro para esa consola. Te daba un numerito de serie y ese te valía para esa consola, ahora ya no, ahora lo tienes que pagar tú. Quitando eso, no ha cambiado mucho más. Muchas gracias a vosotros por quedaros. Veo que están escribiendo. Igualmente, si queréis ports, que sepáis que yo hago ports y además ahora tengo un compañero para marketing. Así que ya hacemos ports y publishing. Ya me callo, ya no hago más public. Comprar el juego. Bueno, gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. Que está escribiendo que escriba más rápido. Hacer caballo de Troya. Fue muy intensito, la verdad. Estando en la playa, me acuerdo, mis padres bajaban en plan, pero no te vienes a la playa, yo ahí con el ordena, el deck y todo por ahí. Yo, no, no, es que no puedo, es que esto tiene que salir, porque cuando me dieron el slot, además, me dijeron, tienes que sacar el parche tal día. Y tenía que mandarlo para ese día. Y fue bastante intenso, la verdad. Eso es. Pues a vosotros por tenerme aquí. Muchísimas gracias a todos y nada, le doy a parar grabar, ¿vale? Chao, chao. Sí, 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 te la paso, no te preocupes. Chao, chao.